Bueno, uno de los aspectos más fascinantes sobre los mercados financieros es su capacidad de reflejar lo que está pasando, digamos, en el espectro psicológico de las sociedades. Como el termómetro para la fiebre, los mercados son como una fotografía que nos muestra las expectativas que la gente tiene con respecto a su futuro. Y para conversar sobre qué nos está diciendo esa fotografía en este momento, tenía muchas ganas de hablar con un gran amigo, al que además le apasiona también este tema, y por eso invité a mi querido Apix. ¿Cómo está, Cham? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, por la conversación y sí, el tema de verdad que me apasiona y ahorita mucho más. Bueno, entonces podemos comenzar por ahí. ¿Qué nos está diciendo esa fotografía en este momento? Bueno, yo diría que más bien es una fotografía bastante irreal. Yo pensaría que esta etapa de miedo absoluto o de un shock gigante en el temor de los inversionistas y de todas las empresas a nivel mundial podría darnos una película mucho más clara en todos los índices globales. Y lo que está pasando verdaderamente es que los índices no necesariamente están reflejando lo que ya la economía nos está mostrando, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la recuperación en el S&P 500, que es el índice fundamental de las 500 compañías con mayor capitalización en los Estados Unidos, eh, está más bien en una recuperación, en un rally alcista desde hace algunas semanas, mientras que ya la economía empieza a mostrar signos bastante preocupantes, como por ejemplo el nivel de desempleo en los Estados Unidos. Ya hay aproximadamente entre 30 y 33 millones de americanos que han asistido, han realizado la solicitud para los beneficios de desempleo en los Estados Unidos. Eso es un predominio de irracionalidad. Bueno, yo no diría que es solo eso. A ver, sí, ciertamente hay mucha gente que está invirtiendo e inclusive muchas compañías que están acudiendo a los mercados financieros desde un punto de vista, vamos a decirlo así, desfasado o dislocado de lo que está pasando en la economía, pero realmente esto tiene más que ver con la influencia y además la actuación predominante de la banca central, ¿no? Como tú comprenderás, el paquete de reformas o el paquete de auxilio financiero que se ha vertido en todos los mercados financieros ha hecho que hay una cantidad de dinero muchísimo mayor en circulación y obviamente ese dinero entra en los mercados financieros de una u otra forma. Ahora, pensando, poniendo en contexto con el fenómeno que estamos viviendo, es el tema de la llegada del coronavirus, que nos ha puesto a todos en territorio desconocido. ¿Qué cambios ves tú fundamentalmente en cómo funcionaba, en el funcionamiento de los mercados o en la manera en la que la gente se comportaba en los mercados antes de este fenómeno y actualmente? Bueno, yo creo que para poder entender qué ha sido de la pandemia, también tenemos que saber dónde estábamos antes de la pandemia, ¿no? Porque los mercados eran unos antes de la pandemia y yo creo que ya habían signos de preocupación. Y con esto no quiero decir que habían cosas terribles que estaban pasando, pero había una narrativa, obviamente, promovida, patrocinada por Donald Trump, de que la economía de los Estados Unidos estaba llegando a niveles récord y que esa economía estaba mostrando signos geniales, como por ejemplo que ese índice del S&P 500 estaba llegando a nuevos máximos, ¿no? Eso es parte además de una narrativa que en los Estados Unidos vende mucho porque la bolsa de valores hace parte de una serie de prejuicios respecto a la economía, ¿no? Como si la bolsa de valores eh, siempre reflejara todo lo que la economía está sufriendo. Y eso la verdad es que no necesariamente es así, no lo ha sido así todo este tiempo. De hecho, del año 2009, cuando ocurrió la crisis financiera global, todos conocemos, los mercados han venido experimentando un rally alcista histórico, es decir, hemos llegado efectivamente
a niveles récord. Eso no necesariamente tiene que ver con una mejor economía. Fíjate, por ejemplo, hay un signo bien interesante sobre los mercados y sobre la economía americana en particular, y es que los niveles de apalancamiento, es decir, los niveles de deuda de esa economía, de deuda total sobre el PIB de esa economía, pues está llegando a niveles récord. Y como tú lo sabes, cuando esa deuda sobrepasa con creces el propio nivel de crecimiento de la economía, pues obviamente eso va a llegar a un momento que se va a convertir en algo insostenible, porque esos niveles de deuda al final terminan por presionar los precios hacia arriba. Eso eventualmente ahorca los márgenes de distintas compañías. Y cuando apareció la pandemia, en realidad ya nos encontrábamos en un ciclo donde ya muchas compañías tenían unos márgenes muy reducidos. Y obviamente, bueno, los niveles de desempleo eran bajísimos, pero ya se había, como lo he dicho ya en varias oportunidades, ya se había construido una vulnerabilidad gigante. Ya nuestro ciclo de deuda que había empezado en el año 2009 ya estaba llegando a un punto donde pues tenía que corregirlo. Entonces, claro, obviamente explota un shock de demanda, por un lado, porque cambia, todo el mundo entra en una cuarentena obligatoria y evidentemente la economía se resiente, los márgenes de las compañías cambian y obviamente el miedo inunda a los mercados, ¿no? Pero eso que tú comentas también, que lo he conversado con otros amigos que son más, no sé si decir, liberales, también apoya de cierta manera la narrativa para muchos de que lo que está ocurriendo ahorita iba a ocurrir de alguna manera. O sea, es un ciclo, era parte de un ciclo económico al que la economía le tocaba una recesión que se aceleró y que probablemente se profundice eh, con lo que ocurrió con el virus y la cuarentena y todo esto. Y por tanto, el papel de los gobiernos muchas veces puede terminar siendo excesivo y puede incluso perjudicar más la profundización del ciclo, la gravedad de la recesión. Absolutamente. Yo estoy convencido que ya muchas instituciones financieras y muchos inversionistas importantes ya se estaban posicionando para esperar, pues no sé si una recesión, probablemente una recesión, una ralentización de esos Tendencia mercados. recesiva, digamos. Sí, es correcto. Y lo que pasa es que también, claro, uno lo ve en retrospectiva y es más fácil, ¿no? Esto es algo que Kahneman ha estudiado mucho, que es el sesgo de retrospectiva. Uno lo ve hacia atrás y uno lo ve como que es mucho más fácil decir, Claro, bueno, claro. igual iba a pasar, ¿no? ¿Con qué nivel de profundidad? No lo sé. Lo que sí sé es que la actuación de las instituciones, porque no es nada más el tema gobierno, ¿no? Es de todas las instituciones del Estado que participan mucho más activamente en la economía y eso tiene un efecto importante. Fíjate, por ejemplo, que yo creo que hay un elemento que estamos en un año electoral en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, actuación de parte no solo del presidente, sino todas las instituciones, de todo el comportamiento social, obviamente es distinta en año electoral. Entonces, no podríamos atribuirle tampoco buena parte de esfuerzos de Donald Trump por mantener ese rally solo a Donald Trump, sino a todos los que están interesados en que se mantenga o que se podía mantener ese rally por más allá del 2020, ¿no? Sí. Ahora, sobre esos cambios que estamos viendo actualmente, dado el fenómeno que estamos viviendo, ¿crees que se establezcan de alguna manera, que se mantengan, que se sostengan para el futuro post pandemia? Comportamientos que antes no se veían, eh, que permanezcan, digamos, en este periodo en el que salgamos de alguna manera del coronavirus. Sí, a ver, yo lo que pienso es que como estamos viviendo una etapa donde todas las estructuras económicas de todos los países están cambiando, por ejemplo, un cambio interesante es que
ahorita las economías van a ser mucho más digitales por este tema del trabajo remoto y además muchas de esas compañías ahora tienen que mirar hacia productos, servicios que van a involucrar mucho más Internet. Yo estoy convencido de que los mercados van a empezar a tener cambios importantes porque también los mercados financieros se han comportado de acuerdo a una estructura económica particular, ¿no? En efecto, además, los efectos en todos los mercados es distinto, ¿no? El caso, por ejemplo, de los mercados emergentes, por un lado, de los mercados que dependen directamente de commodities, van a ser mercados que obviamente se van a afectar muchísimo. Y justamente hasta que no veamos que se pueda retomar buena parte del trabajo y buena parte de la normalidad en los países más desarrollados, es posible que los países emergentes pues se resientan y tengan como una especie de resaca mucho mayor, ¿no? A pesar de que se puede normalizar, a pesar de que, por ejemplo, en muchos de estos países emergentes no continúe la cuarentena y muchos de estos países pues retome su normalidad, es obvio que esas economías dependen en buena medida del comercio internacional que tienen con países desarrollados y obviamente esas economías y el crecimiento de esas economías lo van a resentir. Claro. Otro tema que se está hablando mucho en relación a los mercados y lo que estamos viviendo es que también en algunos aspectos pareciera que comenzara a haber una separación entre la economía real y la economía financiera, porque hay activos que se están comportando eh, de manera contraintuitiva, digamos, a lo que se esperaría, eh, dado el fenómeno que estamos viviendo. Y, y eso lo quiero hasta el otro punto, ya es el hecho de que, al menos esto ocurre en el tema económico, estamos entrando en territorio desconocido. Digamos, la mayoría de las cosas que se ha escrito sobre cómo actuar en épocas de crisis, digo desde el poder, desde el tema de políticas públicas, desde el liderazgo, ha salido de crisis financieras, digamos, en esencia. Pero esto nos está llevando a un territorio desconocido más relacionado con un proceso de congelamiento de la economía real. O sea, la producción se está parando por el tema del distanciamiento social, de la cuarentena en sí misma, ¿no? Estamos también en territorio nuevo para el sector financiero. ¿Crees que los planes convencionales que se están llevando a cabo, como los paquetes de salvación de los que ya mencionaste, hacia las instituciones financieras e incluso ahora empresas, ¿crees que esa experiencia que ya existe, como naturalmente esto es una ciencia social, es suficiente para paliar los efectos de este fenómeno? Absolutamente. A ver, yo creo que esto que mencionas tiene que ver con algo que en el mundo financiero se ha venido discutiendo desde hace como aproximadamente entre 20 y 30 años para acá, cuidado y si no, mucho antes, y es que la economía se está hiperfinancializando, ¿ok? Hay un protagonismo gigante del sector financiero en la economía y obviamente el sector productivo, lo que pudiéramos llamar la economía real, resiente mucho esto. Yo creo que la discusión acerca de cómo llegamos a este punto es verdaderamente enriquecedora y fuéramos pero en definitiva yo creo que dentro de los mercados que permiten que muchos de esos mercados estén tomados por un nivel de especulación que no se corresponde con el rendimiento de la economía real. Creo que inclusive hasta hay un loop, ¿no? Inclusive muchas cosas, ya lo que estamos empezando a ver es que hay cosas de la economía real que se resienten por cambios en el sector financiero. Entonces, la oportunidad o esa idea teórica de que los mercados iban a ayudar al sector productivo de la economía, iban a apalancar al sector productivo de la economía, pues en realidad hay un loop, hay una especie como de feedback entre el comportamiento del sector financiero y el sector productivo.
De lo que yo puedo ver a lo micro, obviamente yo apenas estoy iniciándome en este mundo y la verdad es que estoy muy apasionado y todo me interesa, pero lo que estoy viendo es que esto es un negocio que está cambiando a un ritmo abrumador. Es decir, es gigante la cantidad de dificultades que se tienen para invertir en los mercados. Y mucha gente, en realidad, la narrativa es que esto se debe a que este es un mundo como el lejano oeste, ¿no? En el que todo es salvaje y que además es un signo del capitalismo salvaje. Y yo creo que eso es falso desde todo punto de vista, porque vamos a empezar porque el sector financiero es el sector más regulado de toda la economía. Si tú ves cualquiera de los sectores económicos, de los sectores financieros en cualquiera de las economías, te vas a dar cuenta que el sector financiero está profundamente regulado. Y fíjense que mayor nivel de regulación no se ha traducido en mejores mercados financieros. Es decir, es muy probable que hay cosas positivas de la regulación, efectivamente, pero yo creo que hay un lado bastante negativo de tener un sector financiero a este punto. Muchas de esas distorsiones en realidad no fueron del sector financiero, fueron incentivos que salieron precisamente de instituciones del Estado, y yo creo que también los bancos centrales tienen un rol importantísimo en muchas de estas distorsiones en los mercados financieros. Yo creo que hay un lado, hay un aspecto monetario de este mundo que se ha afectado, y esto va a cambiar. Es decir, el negocio financiero tiene unos márgenes muy pequeños. Yo creo que el mundo de las comisiones y el mundo de las casas de inversión está mutando a cosas muchísimo más sofisticadas. Y fíjate que el nivel de competencia es gigante. Es decir, además uno ya no está compitiendo contra otros seres humanos o contra otro tipo de inteligencia humana, sino que ahora estamos compitiendo contra algoritmos, contra computadoras y obviamente es más complicado, ¿no? Sí, ahora pensando en salidas, en cómo la toma de decisiones, tanto en el sector financiero como el económico en general, eh, puede ayudar a amortiguar los efectos de esta crisis. Estoy leyendo mucho sobre la necesidad de innovación en la toma de decisiones, porque, como te dije anteriormente, o sea, estamos en territorio inexplorado. O sea, los manuales que se han escrito sobre temas de crisis han sido a partir de crisis que han tenido su origen financiero, naturalmente, y a través de algunos mecanismos como el crédito, trasladan su efecto hacia la economía real y eso desencadena una serie de efectos que termina por dañar a toda la economía. Pero pareciera que ahora se necesitan temas nuevos porque, o sea, se ha hecho insostenible, la gente no puede salir de su casa, o sea, la gente no puede, mucha gente que no puede trabajar desde su casa, hay mucha gente que no tiene la capacidad de trabajar, de conectarse con equipos electrónicos, y eso llama la atención de los tomadores de decisiones, que tienen que tomar medidas que antes no se hayan tomado. En el campo financiero, ¿ves algo similar? O sea, ¿ves alguna necesidad de innovación, de cosas que no se hayan hecho antes o que estén surgiendo incluso en momentos como este? Sí, absolutamente. Yo creo que el mundo financiero también se está adaptando a estos temas remotos. Yo creo que además esto de trabajo remoto está muy atado al tema de Open Finance y FinTech y toda esta serie de innovaciones que están ocurriendo en el mundo financiero eh, eh, desde hace 10 años y que yo estoy convencido que va a tener mucho más protagonismo en los próximos 10 años. Creo que también las criptomonedas, y no solo las criptomonedas, sino todos los activos digitales, ¿no? No nada más, sino que el mundo financiero, los grandes inversionistas institucionales se están volcando a buena parte de estos activos digitales. Yo creo que la innovación de aquí al 2030 muy probablemente, por lo menos en el mundo financiero, va a estar asignada por activos digitales. Y yo creo, fíjate, me encanta lo que estabas diciendo antes, porque
Elon Musk, en esta entrevista, bueno, muy famosa con Joe Rogan hace algunos días, estaba comentando que en el mundo financiero hay una sobreoferta de gente inteligente, ¿no? Y que realmente se necesita en el mundo de la innovación, en el mundo de la creación, en los sectores productivos de las economías, se necesita mucho ese talento que en buena parte de estas economías desarrolladas están más interesadas en hacer leyes o en hacer dinero en el mundo financiero, ¿no? Y sí, o sea, realmente esto tiene mucho que ver con este tema de skin in the game, ¿no? De arriesgarse, de intentar poner al servicio de la economía en muchas de las grandes ideas que tiene mucha gente, ¿no? Entonces, ya de por sí esa innovación la necesitábamos. Yo creo que tenemos 10 años, 20 años como en esa especie de ciclo en el cual pues tenemos ya que empezar a innovar en el sector financiero porque estamos como sobreconcentrados, hay mucha gente. Y yo creo que la economía real va a necesitar dos cosas: de esta gente talentosa, de esta gente profundamente inteligente que puede aportar, puede crear y puede innovar, porque además tenemos una oportunidad genial en esta gran pandemia, y al mismo tiempo también necesitamos de los policy makers, ¿no? Necesitamos de hacedores de políticas públicas que puedan responder a ese nivel de innovación que va a venir ahora, y que muy probablemente muchos de esos policy makers pues se estén jugando sus carreras y se estén jugando su futuro profesional si no logran crear, si no logran ayudar al sector innovador de la economía a crecer, a florecer. Si por el contrario, en esta etapa de oportunidades, esos hacedores de políticas públicas lo que hacen es poner barreras y poner obstáculos para que la innovación se dé, es muy probable que estas economías se resientan, y yo estoy convencido de que también las democracias se resienten cuando los hacedores de políticas públicas no saben responder a este tipo de oportunidades. Sí, yo creo totalmente en la capacidad de las crisis para generar oportunidades como estas, especialmente de innovación. Y en relación a lo que comentabas de esa sobreoferta de gente inteligente, otro fenómeno, ya para también tratar de comenzar a traer el tema más hacia lo local, hacia nuestro país, a Venezuela, está el tema que, bueno, ya venía ocurriendo hace algunos meses, creo, y ahorita se está profundizando, el de la popularidad en ascenso que tienen estas academias y gente que está ofreciendo servicios de entrenamiento en temas de mercados, especialmente en temas como el trading, de especulación financiera y tal. Eh, y eso de alguna manera en nuestro país, que es un país que no tiene cultura financiera en lo absoluto, que apenas es algo que está creciendo. Bueno, eso de alguna manera es positivo, eh, pero también tiene problemas, como todo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene idea de qué le pueden estar vendiendo por allí. Eh, quisiera que comentara un poquito al respecto. Pero yo creo que hace parte de esta narrativa que te estaba comentando antes, de que es que en los mercados financieros se hace dinero, ¿no? Hay un prejuicio de que todo el mundo que se dedica a los mercados financieros, si, todos sin excepción, bien sea que tú trabajas en un banco, en un fondo de inversión, en lo que sea, pues entonces tú haces dinero. Y Sí, incluso aquí justamente, en Venezuela trabajar en un banco es como que este bicho tiene plata. claro, y la verdad es que en los Estados Unidos también, eh, la gente que invierte en la bolsa se le asocia a gente que gana dinero. Fíjate que básicamente la estadística es abrumadora, es decir, más del 95% de la gente que invierte su dinero o que intenta hacer trading se queda en el camino y tiene pérdidas irremediables. Y yo creo que es mucho más el ruido que hace hacerlo muy bien por muy poco tiempo. Esa es un poco la paradoja de actividades en el mundo financiero como el trading, ¿no? En el trading a los traders no se les mide de ninguna manera porque hagan dinero. Eso es falso. Al trader se le mide es si consistentemente en el tiempo pueden hacer dinero, ¿ok? Es un poco la analogía con el póker, ¿no? El póker también tiene ese elemento de incertidumbre que también lo puede tener el trading,
y además en el póker no es muy complicado que estar con muy buena mano y ganes, pues, ¿no? En un par de veces. Lo que termina pasando o lo que se termina enfrentando el jugador de póker en el tiempo es cuánto tiempo se puede mantener vivo en el tiempo. Y esa es básicamente la manera en la que uno mide a una persona en el mundo de la inversión. No es si el año pasado hizo dinero o si el año anterior hizo dinero, es si en cada uno de los ambientes puede hacer dinero, cuánto puede hacer y si lo puede hacer consistentemente en el tiempo. Entonces, obviamente, en un país donde fácilmente se puede vender, hacer dinero fácil, bien sea porque hay una necesidad gigante, bien sea porque no hay educación financiera, no nada más en Venezuela, ¿no? En toda la región hay bajísimos niveles de educación financiera. Entonces no es casualidad que prolifieren academias donde a ti te pueden vender un curso de 2 semanas donde te enseñan a hacer dinero todas las semanas, dinero todo el mes, dinero todo el año. Y yo creo que hay que tener una cautela gigante con este tipo de ofertas porque en el mundo financiero la verdad es que no todo el mundo hace dinero. Y yo estoy convencido de que cada vez menos personas están haciendo dinero en el mundo financiero. Entonces, no estamos hablando de que hay un boom de personas en el sector financiero que está haciendo unas ingentes cantidades de recursos. Yo más bien creo que, así como hay una sobreoferta de gente inteligente y de innovación en el mundo financiero, siento que también hay eh, eh, una, una sobreoferta, o vamos a decirlo así, eh, hay muchas personas que están haciendo dinero hoy y que mañana no lo van a estar haciendo. ¿Okay? Esa es la verdad. Es factible, digamos, hablando especialmente de esta actividad del trading, iniciarse en esos temas, en este momento te parece como que una buena idea? Bueno, a ver, yo creo que la actividad del trading es una actividad apasionante que puede enfrentarte a tus más grandes monstruos. Yo creo que es una actividad psicológica que es increíble. El problema es que el trading como actividad, sobre todo para la gente que está buscando un oficio para hacer dinero, yo creo, o por lo menos la gente que está necesitada, urgida de recursos en el corto plazo, yo no creo que el trading sea una actividad muy buena. Es decir, y esto es una recomendación de muchas de las personas exitosas en el mundo del trading. Pues hacer trading con hambre, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y además tarda mucho tiempo en que tú te conviertas básicamente en una persona consistentemente ganadora en este juego, ¿no? Yo creo que son más las historias de gente que está perdiendo. Creo que el trading es una actividad apasionante, gigante. Yo creo que es un desafío enorme. A mí es algo que me encanta, me apasiona, le tengo muchísimo respeto, pero al mismo tiempo hay una falsedad gigante en este mundo y es que el trading puede servir en el corto plazo para hacer dinero. No dudo que haya gente que pueda abrir 2 o 3 posiciones y haga dinero, pero la pregunta fundamental de todo esto es, ¿lo pudieran hacer por mucho tiempo? Yo pensaría que la estadística dice que no, ¿no? Sí. Ahora ya, para ir cerrando, quedan 10 minutos. Hablando sobre las oportunidades que tiene el mercado de valores en Venezuela, o por qué no hay un mercado de valores formado en Venezuela, porque cada vez que uno habla de mercado de valores o habla de la bolsa o eso, la gente siente como que están hablando de cosas de películas, de cosas de Estados Unidos, pero no lo sienten como algo que es ni siquiera posible. O sea, hay gente que siente, o sea, no tengo ni idea de cómo puedo, ni siquiera sé si es posible que yo pueda participar en una bolsa de valores o algo por el estilo. Y bueno, eso tiene que ver evidentemente con la tradición intervencionista que ha habido en nuestro país, ¿no? Y como tú mencionas, incluso en la región. Eh, ¿Tú crees que exista un futuro para el mercado de valores en Venezuela como tal? Bueno, yo espero que sí. Es decir, yo creo que la apuesta está en que aparezca mucha más capacidad de inversión y mucha más capacidad de financiamiento con el mercado de valores. Eso que estás comentando tiene que ver con muchas variables que no sé si vale la pena ponerlas todas sobre la mesa en este momento, pero más recientemente la hiperinflación tuvo mucho que ver con las dificultades de un mercado de valores. Pero además, históricamente en Venezuela, el financiamiento
del sector privado no ha provenido del mercado de valores. El financiamiento del sector privado ha provenido fundamentalmente del sistema bancario. Los bancos han tenido un rol importante en ayudar al sector privado. Creo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con una serie de colusiones de intereses también, tiene que ver con facilidades, regulaciones, tiene que ver con el negocio bancario en Venezuela en particular, ¿no? Que valores para un país permiten el financiamiento, por un lado, del sector privado, permite transparencia de información financiera, cosa que a mí me parece genial, porque los mercados de valores permiten que el sector privado sea compliant, sea responsable de toda la información que brinda a los mercados de sus estados financieros. Y obviamente los mercados financieros, los mejores mercados financieros también significa que tú puedes mitigar distintos tipos de riesgo. Entonces, cuando tú no tienes no solo mercado de valores, sino muchos otros mercados financieros en una economía, pues obviamente los riesgos son más difíciles de mitigar, por un lado, y por otro, quién sabe qué intereses también se están beneficiando de que no exista más transparencia y que no exista además mayor interés en el sector privado de financiarse a través del mercado de valores, ¿no? Más pluralidad en el poder, en la representación en general, ¿no? Claro, y participación de mucha gente que también quiere invertir y que cree en proyectos abiertamente. Es decir, estas empresas públicas en los Estados Unidos, y cuando digo empresas públicas me refiero a empresas que cotizan en bolsa, también lo que permite es que un inversionista como tú, como yo, como nuestros padres, como nuestras familias, puedan alocar, puedan distribuir parte de sus recursos en estos mercados, en estos proyectos e invertir a largo plazo y además fomentar más educación financiera. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Sí. Entonces sí hay oportunidades para el mercado de valores No, en Venezuela. y yo no creo, y yo creo que muchas personas del sector bancario estarían de acuerdo conmigo, yo no creo que hay recuperación económica en Venezuela apoyándonos absolutamente en toda la banca. Es decir, y esto es parte un poco de mi trabajo de tesis, yo no creo que el sistema bancario venezolano, sin ayuda internacional, pero aparte, sin que se pueda distribuir hacia otros mercados, la capacidad de financiamiento del sector privado, yo no creo que haya una recuperación económica posible en Venezuela. Bueno, Juan Carlos, estamos listos por ahora. Bueno, espero que no sea la última. No, no, sabes que contigo yo puedo hablar de cualquier vaina. No, vale, para mí es un gusto que podamos hablar y que podamos compartir ideas, sobre todo que ahorita que está todo cambiando tan rápido. Sí, bueno, una de las cosas que yo digo que más extraño de la vida antes de la cuarentena es poder tener conversaciones como esta con mis amigos que aunque la gente no lo crea, son conversaciones que tenemos en un café, en una cerveza, porque somos así intensos. No, y por WhatsApp, siempre hay Y un por voice WhatsApp. notes, siempre hay un mensaje. Entonces sí, de verdad que para mí es un gusto y ojalá podamos hacerlo bastante seguido. Bueno, nos estamos viendo, chamo. Nos estamos viendo, gracias, Val.